Dios le bendiga, mi hermano. Buen domingo. Vamos a empezar con la charla de hoy, con la prédica de hoy. Y vamos a hablar de algo muy lindo que es, le puse como título, los preciosos beneficios de la justificación. ¿Sí? No de su justificación, ¿eh? A veces nosotros nos justificamos por todos. Pastor, nos fui a la iglesia y nos justificamos, o hicimos algo y nos justificamos. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de la justificación que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y buscando en el diccionario decía, justificar como término jurídico significa absorber, declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Esto es en lo jurídico. Pero en lo que es teológico, es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, y al mismo tiempo que se hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Sabemos que nosotros somos justificados por Cristo. Dice la palabra que justo no es solo uno, esto lo vamos a estar viendo. Y nosotros somos justificados por la fe, por la gracia de Dios, que es la gracia, el favor de Dios en nuestra vida. Y vamos a estar leyendo ahí Romanos capítulo 3, versículo del 22 al 25. Prestemos atención, ¿sí? Vamos a ser cortito porque esto de Zoom nos hace reducir un poco el tiempo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. Aparte tenemos un pecado original de Adán. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, ¿qué es propiciación? Es apaciguar la ira de Dios, ¿sí? Él dice que pasó por alto nuestros pecados y nos justificó. ¿Ante quién? Nos justificó ante el Padre. Ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 5, a partir del versículo 1 al 5, vamos a estar leyendo si usted me acompaña. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, vamos a leer hasta el 5. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sigue diciendo el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, algo que nos falta, ¿no? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a estar mirando cada versículo. En el versículo 1 nos dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acá yo puse unos puntos para que vayamos viendo. Primero, la condición de la justificación. Y tenemos 3 puntos. A, no por obras. B, por medio de Jesucristo. Y C, por la fe. Ahora, también puse el punto 2, los privilegios de la justificación. Y también hay 3 puntos, o 3 ítems. La paz con Dios, el acceso a la gloria y el regocijo a la esperanza. Y yo anotaba acá en mi carpeta, tenemos paz con Dios, lo que nos pone en guerra con Dios, ¿qué es? Es el pecado. La justificación retira la culpabilidad del pecado
Y sacado este obstáculo, nos sobreviene la paz de Dios en nosotros. Ahora, vamos a ver en el versículo 2 que hay una gracia transformadora, hay un favor que nos transforma. Dice el versículo 2, que quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta gracia transformadora, la cual estamos firmes y cambia nuestra relación con Dios. Primeramente, con el Padre. Ya no somos enemigos, sino, yo notaba aquí, hijos. Y ahora estamos bajo su cuidado. 2. Con respecto a Cristo, estábamos sin Él y sin esperanza, pero ahora, por la gracia, por su favor, estamos siendo cercanos a Él y justificados por su sangre. Y en el tercer punto, con respecto a ¿quién? Al Espíritu Santo de Dios. Él no tenía lugar en nuestro corazón, ni en nuestra vida. Ahora, Él mora en nosotros como guía y como consolador. Por medio de Jesucristo, el que nos justifica, tenemos paz. Y no solamente esto, gracia, favor, bondad y su amor para con todos. Por medio de su sacrificio tenemos derecho de ingresar al lugar santísimo. Por fe tenemos este privilegio, por creer, por haber creído. Tenemos esta posibilidad de entrar al lugar santísimo. Acuérdese que solamente quien entraba, el sumo sacerdote, ¿no? Pero bueno, por esto que el Señor hizo, se rompió el velo y hoy tenemos esta relación. El versículo 3 nos habla, ya lo habíamos leído antes, pero lo vamos a repasar. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora usted dice, ¿cómo se pueden gloriar en las tribulaciones, en las pruebas, en los problemas? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y ahora vamos a ver algo que yo noté acá. No dice a pesar de las tribulaciones, sino en las tribulaciones. Pablo sabía muy bien que el Evangelio no es un camino de rosas. A veces esas espinas nos lastiman, pero es bueno para crecer, ¿sí? Para fortalecernos. Acuérdese esto, ¿no? Que el acero para tener una buena calidad se pone la fragua, se le da fuego, se le golpea, se la alisa, se le pone en agua, sufre esas temperaturas, esos cambios, pero resulta que después de todo ese proceso duro, termina siendo una herramienta bárbara. Bueno, esto es lo mismo que nos pasa a nosotros. La tribulación a los creyentes que hemos pasado por pruebas hace que nos fortalezca de alguna manera. Y no es que nosotros queremos tener tribulaciones y pruebas para ser fortalecidos, sino que en el medio de la tribulación, de la prueba, tenemos que salir fortalecidos, tenemos que sacarle ventaja a esto, adquirir experiencia. Yo acá ponía algo. También nosotros nos fortalecemos y nos templa la tribulación, nos templa la prueba. Notemos que en lo natural la tribulación, ¿qué produce? Impaciencia, ¿sí? No somos pacientes. En la tribulación queremos salir rápido del problema, de un montón de cosas. Pero en la realidad, los creyentes, la tribulación produce en nosotros paciencia. ¿Por qué? Porque hemos pasado por la prueba, nos hemos sometido a Dios, hemos creído en el Señor, hemos confiado en el Señor. Y entonces ya tenemos una experiencia y una fortaleza espiritual diferente de aquel que no cree en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el soldado, el veterano de guerra, no se diferencia con otro soldado por el uniforme nada más. Un capitán con un soldado raso.
sino que se diferencia que el capitán ha ido a varias guerras, ha pasado por momentos muy difíciles, quizás momentos de muerte, ha pasado y ha tenido experiencia de un montón de cosas que seguramente que no son graciosas. Pero todo eso en la vida de este soldado fue teniendo y asumiendo experiencias. ¿Por qué? Por las pruebas que había pasado. Pero este soldado, yo le puse una palabra, novato, puede tener muchas ganas, ser efusivo, ser valiente, pero resulta que no tiene esto de la experiencia. Entonces, el general, ¿en quién va a confiar? Va a confiar en el capitán, que ya ha pasado las pruebas, que sabe lo que ha ocurrido, que sabe cómo manejarse con el enemigo. El problema del novato, del que tiene valentía, es que no se le puede confiar porque no se sabe cómo va a reaccionar en el medio de la batalla, y menos con el enemigo. Yo ponía acá, el carácter probado produce esperanza. Una persona que está probada tiene esperanza. Acá dice el versículo 4, ¿no? Y la paciencia y la prueba, esperanza. Esto es lo que produce. Y nosotros, sinceramente, es lo que sentimos después de haber pasado varias penalidades, circunstancias no buenas. Nos produce una esperanza porque confiamos y esperamos en el Señor Jesucristo. El versículo 5 habla, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Evangelio no avergüenza. Y yo ponía, sabemos que la esperanza da grandes bendiciones futuras. Y no será vana porque el Espíritu Santo da testimonio en nuestro corazón. Y puse, ¿cómo podrá avergonzar la esperanza cuando está sellada con el Espíritu Santo, que es el Espíritu del amor? Ahí vamos a ir cerquita a Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Mi amigo, mi hermano, Cristo nos ha declarado justos ante Dios. Pero no porque nosotros seamos justos, sino porque Él decidió justificarnos ante el Padre. ¿Con qué? Con un precio. También somos justificados por la sangre, por la gloria de Dios, por la fe, pero también porque Él pagó un precio. Y el precio ese fue un precio de sangre. Ahí mismo, en Romanos capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios que, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como yo le decía al principio, no hay justos. El único justo se llama Jesucristo. Y como Él es justo, nos puede justificar, porque Él es el mismo Dios. Yo puse, toda persona es impuesta, es injusta y por consiguiente merece ser juzgada. Pero hay una determinación. Él nos considera justos y no vino a condenarnos. Y ahí mismo en Romanos capítulo 5, del 8 al 9, vamos a leer algo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y le voy a leer el 10 y el 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, justificados, seremos salvos por su vida.
Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, la amistad. Nos hemos reconciliado con el Señor. Pero lo más importante es que fuimos justificados. Nosotros no nos podemos justificar ante Dios. Dice que hoy es nuestro abogado que boga por nosotros ante el Padre para darnos esta justificación. Que esto nos pueda hacer entender y reconocer lo que hizo Cristo en nuestra vida. Es como si nosotros estábamos condenados a ir a la cárcel, quizás no por un problema nuestro, póngale por un problema de nuestros familiares, de nuestros pasados, y nos quiera llevar a la cárcel. Bueno, nosotros tendríamos que estar presos por las cosas que hicimos y por el pecado original. Pero dice que Él, por su amor y su misericordia, nos justificó. Usted y yo estamos justificados ante Dios por el Señor Jesucristo. Que realmente podamos entender y ver que su misericordia, su amor nos llegó a nosotros. Así que, hermanos, terminando esta palabra, quiero terminar diciéndole, hemos sido justificados por sus sangres. Y yo ponía acá, vivamos libres los que somos de Cristo, porque no hay condenación. Muchas veces vivimos de una manera diferente, no como libres, como esclavos. Así que, mi hermano, le dejo esta palabra para que usted lo piense, la grabe en su corazón. Usted ya ha sido justificado, no se culpe, no se condene, nadie lo condene. Acuérdese de la mujer adúltera cuando vino a los pies de Jesús. El Señor le dijo, levanta tu cabeza, dime quién te juzga, quién te condena. Levantó su cabeza y le dijo, no hay ninguno. Bueno, si ellos no te juzgan y no te condenan, yo tampoco. ¿Por qué? Porque Él nos justificó. Mi querido hermano, yo quiero estar orando por usted. Esperemos que este tiempo de pandemia, que está muy bravo, se termine. Nos gustaría de vuelta volver allá a casa, a la iglesia, y poder hacerlo en forma presencial. Por ahora nos sujetamos a las autoridades y también, más allá de eso, somos responsables de cuidarlos a cada uno de ustedes. Y así lo vamos a hacer. Quizás no nos guste mucho aquellos que predicamos la palabra, hacerlo a través del Zoom. Le damos gracias a Dios, que es una forma de comunicarnos. Pero bueno, sigamos adelante. Le invito a orar, ahí donde está, cierre sus ojos. Démosle gracias a nuestro Señor. Señor, te damos gracias porque hemos entendido que tu palabra dice que no hay justo ni siquiera uno. Pero tú, ante nuestro Padre Celestial, nos has justificado. Nos has justificado, como hablábamos antes, con mis hermanos, con mis amigos, por tu gracia. Nos has justificado por la fe y también nos has justificado por tu sangre. Tu muerte, tu resurrección, vino también a traernos justificación ante el Padre. Queremos ser agradecidos, Señor, porque ya nos llevamos carga y no hay nadie que nos señale y nadie que nos detenga. Porque realmente, Señor, somos libres. En ti somos libres. Señor, te pido una bendición especial para cada hermano, hermana, amigo que está mirando, que está escuchando este video. Que tú le bendigas, que pasen un buen domingo, que lo terminen bien. Y sobre todas las cosas, Señor, te pido que nos ayudes a pasar esta pandemia, que sea tu sangre preciosa cubriendo a cada uno de mis hermanos. Y aquellos que se están sintiendo mal, que están con COVID, Señor, que sea leve, que seas tú en sus camas, que seas tú, Señor, su médico de cabecera. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Le mando un abrazo de mi corazón.